Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este compartir de la Sociedad Venezolana de Toxicología. Hoy nos complace presentar a nuestro invitado, el doctor Rolando Luque, quien es médico general panameño con más de 20 años de experiencia en el ejercicio clínico, prehospitalario, medicina de servicio de urgencia y la gestión de riesgo de salud. Es diplomado en toxicología clínica de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Participa activamente en los planes y protocolos ante incidentes con materiales químicos, biológicos, radioactivos, nucleares y explosivos. Actualmente ejerce como médico auditor en la Subdirección Nacional de Auditoría de la Caja de Seguro Social. Brinda apoyo asistencial clínico en el servicio de urgencia del complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, quien nos estará conversando sobre la descontaminación, claves de la atención segura. Doctor, bienvenido. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Solamente para confirmar, ¿me escuchan muy bien? Sí, Perfecto. Excelente. Bueno, como muy bien me presentó el colega, les quiero hablar de la descontaminación. Claves, perlas para la atención segura. Va a ser una presentación corta, pero con información muy importante para cada uno de ustedes. ¿Sí? Antes de iniciar, quiero que se imaginen este escenario que les voy a describir. Año 2007, 3 de la tarde, se recibe una llamada al centro de despacho del sistema de emergencia prehospitalaria acá en Panamá, donde se refiere que una paciente intenta suicidarse con X sustancia. Se despacha un vehículo de avanzada, dos tripulantes, personal de prehospitalaria rookie, nuevo, acuden al área, reciben toda la información y ven una dama que está en estado ansioso, eh, aparentemente con respiración superficial, mojada su cuerpo, envuelta en un polvo de color blanquecino. Hacen el ABC, inician lo que es la reanimación del paciente, evaluación completa de esta paciente, consiguen dos accesos venosos, le dan oxígeno suplementario y sin más deciden trasladar al paciente. Entre su procedimiento deciden llevar lo que es la sustancia que se describía que era la que había ingerido o se había empapado la señora inicialmente para suicidarse. Resulta que esta sustancia era un órgano fosforado. Llegan al cuarto de urgencia con esta sustancia entre las piernas del paciente, no le informan que iban con esta sustancia en un envase que realmente no está completamente sellado. Llegan al cuarto de urgencia, comienzan a presentar al paciente, hacen el pase del paciente de camilla al área de choque de el hospital de lo que es tercer nivel o el área de trauma y se libera el polvo y químico en el área. Cuento corto, cuento largo, como dicen por acá. Personal médico expuesto, varios quejándose de disconfort respiratorio. Se tiene que cerrar el cuarto de urgencia hasta que se haga una descontaminación. Esto es lo que quiero que no llegue a ocurrir en ninguna otra instalación y no les pase a ustedes. Y si pueden transmitir este conocimiento, recordarlo siempre ante una situación en donde se maneje una sustancia eh, química, que puede ser también otro agente, material peligroso. Para dar respuesta a lo que es una descontaminación o una respuesta a un incidente de materiales peligrosos, un incidente NBQ o nuclear biológico químico, tenemos que tener unas bases. El país
o el área debe tener más que una coordinación entre personas, debe tener una base legal que describa cómo se debe actuar. Aparte de esto, debe contar con lo que son herramientas de comunicación. Para eso existe lo que se conoce como el sistema de comando de incidente, que es como, vamos a llamarlo así, una estructura o una forma en que todas las personas que realizan la respuesta ante un incidente de materiales peligrosos o hazmat o cualquier otro incidente se comunican de forma armónica y saben quién le corresponde cada paso en una sección. Como ven en la gráfica, tengo una que es la estructura básica de incidente, comando, incidente, en donde se determina quién es el comandante, el que dirige toda la operación, el que dirige toda la situación o incidente que ocurre en el momento. Y esta a su vez tiene unas ramas principales que son la sección de operaciones, que son los que se encargan en campo de dar la respuesta, una sección de planificación, que como lo dice el nombre, son los que planifican, los que crean, los que hacen un análisis de cómo proceder, una sección de logística, que es el que provee los recursos en el campo para que se dé la respuesta de forma efectiva, y hay una sección o una rama que se llama sección de finanzas o de administración, que son los que aportan o saben de dónde se va a sacar dinero para dar esa respuesta o lo que se está necesitando en el momento. Esto es lo básico, es lo principal y todas las organizaciones deben manejarse o les recomiendo que se vayan hacia el manejo de sistema comando incidente. Esto permite que personas que son de diferentes instituciones cuando llegan a la operación sepan cómo trabajar de forma efectiva y comunicarse. Pueden ser de diferentes países, diferentes naciones, diferentes organizaciones. Por lo menos hace unos días, semanas, ustedes tuvieron una situación en Venezuela por el desastre del terremoto. eh, y básicamente casi todos los organismos que llegaban se manejaban a través de lo que es el sistema comando incidente. El que desconoce esto, por lo general, entonces le cuesta llevar una respuesta operativa adecuada. Entonces, cuando se da una situación por materiales peligrosos, la sección de operaciones cambia un poco, o la estructura del sistema de comando cambia un poquito, en donde se mantiene un comandante de incidente, la persona de mayor jerarquía o que así se designe según lo que les decía que debe estar estipulado o normado en el país, se asigna un oficial de seguridad que es el segundo al mando o la persona que puede tener una acción si hay un peligro inminente durante las operaciones. Y la sección de operaciones se subdivide en esta forma. Un grupo que va de entrada, que es el que va con un equipo de protección personal máximo, que ahora vamos a hablar un poquito de esto, que puede ser el A o el B. Un grupo de descontaminación, que es el encargado de descontaminar a el equipo o grupo de entrada y a su vez descontaminar toda víctima de una situación que o incidente por materiales peligrosos o un incidente NBQ o QRN según el país de donde se le dé la consignación de esto. Además, va a contar con un grupo médico hazmat, personal previamente entrenado y con equipo o insumos, antidototerapia y demás para poder ayudar a descontaminar o disminuir, perdón, los efectos adversos o variaciones en la condición clínica del paciente desde el punto de vista médico. Y vamos a tener lo que es un grupo técnico de referencia, que es el que se encarga de analizar o dar información a la sección de operaciones y a todo el equipo de bajo qué material peligroso se están trabajando, qué protocolos deben actuar o qué sistema de descontaminación es el más apropiado para usar con el grupo de descontaminación. ¿Sí? Entonces, esto es muy básico, es muy importante y quiero que tengan idea más o menos cómo se opera en una situación de materiales peligrosos o NBQ. Entonces vamos a entrar a lo que son las definiciones. ¿Ok? Eh, Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver cómo se entrelazan lo que es
básicamente la contaminación activa. La contaminación activa es lo que pone en peligro la vida de una persona, una víctima, un grupo de personas que han sido expuestos a un agente químico, biológico, radiológico, nuclear o explosivo. Si este agente no se identifica adecuadamente, hay posibilidad de que no se tomen las medidas adecuadas para controlarlo, medidas de mitigación, y puede haber o existir lo que es la propagación. Esto es lo que tenemos que evitar a toda costa, la propagación, de que ese material o ese agente que esté afectando a las personas en X lugar se traslade a otros puntos, como el ejemplo que le hablé de que una persona que fue afectada, que intentó suicidarse y que se impregnó, ingirió una sustancia química, la llevaron al cuarto de urgencia y hubo una contaminación cruzada. Eso se debe evitar. ¿Y cómo podemos evitar eso? Identificando que tenemos un riesgo haciendo una intervención a través de un proceso de descontaminación. Con un proceso de descontaminación adecuado, podemos eliminar casi el 100% o lo más cercano a esto de esa sustancia para que no llegue al área de urgencias o al área donde se da la atención. Y como le decía, entonces lo que queremos al final es llevar al paciente hacia un área donde se pueda mitigar, se disminuye el riesgo y esté el paciente de forma segura. Pero tiene que pasar previamente por los eslabones que le mencioné, de identificar, saber con qué nos estamos enfrentando y iniciar un proceso de contaminación y que no exista esta contaminación cruzada. Ahora veamos en parte de esta diapositiva lo que es definiciones, ¿sí? Vamos a hablar sobre lo que es una definición, vamos a hablar la definición técnica. Básicamente la descontaminación es la eliminación o neutralización física o química, vean esto, puede ser por un medio físico o por un medio químico, de materiales peligrosos. Vamos a llamarlo lo que le mencionaba, que puede ser NBQ, nuclear, biológico, químico, sobre personal, equipos o pacientes. Ojo, no solo se tiene que descontaminar a las personas, no solo se tiene que descontaminar la ropa, se debe descontaminar todo equipo posible que haya estado expuesto en la zona caliente, en la zona de peligro y que no se lleve a otra área para prevenir efectos adversos a la salud y evitar la contaminación cruzada que les mencionaba. Hay algo que es muy imperativo en todo momento y que es lo básico, es proteger a los pacientes o a los primeros intervinientes y al sistema sanitario. Si nosotros no tomamos las medidas adecuadas en equipo de respuesta o equipo operativo de primera respuesta, estas personas que están dando la atención pueden salir contaminadas y volverse una víctima. O trasladar el problema a un nosocomio, contaminar pacientes y hasta perder la capacidad operativa de todo un hospital. ¿Sí? Entonces, esto es sumamente crítico, realizar una descontaminación. Aquí les quiero mostrar lo que es una matriz comparativa entre lo que es la diferentes agentes químicos, biológicos, radiológicos y cómo se dan su presentación. Con el agente químico, su tiempo de latencia o presentación es casi inmediato ahora, dependiendo de lo que nos estemos enfrentando. A diferencia de un biológico que tras la exposición, recordando los tiempos de COVID, eh, la clínica o manifestación puede presentarse días a semanas y la capacidad de que éste contamine o contagie a otra persona puede variar según su tiempo de incubación. El otro aspecto sería el radiológico, que puede durar de horas a años según la exposición. Ejemplo de Chernobyl, en donde se liberó hubo una exposición y al día de hoy, desde que se generó el incidente, todavía hay áreas, vamos a llamarlo así, contaminadas y que tienen capacidad radioactiva o afectar personas. En cuanto al mecanismo de propagación, tenemos que los químicos pueden diseminarse en forma de gases, líquidos o contacto directo. El biológico básicamente a través de aerosoles, fluidos y vectores.
radiológico a través de las partículas, polvo y humo, y emisiones de su onda radioactiva. En cuanto al químico, la prioridad de descontaminación tiene que ser inmediata, ¿sí? Si no se hace una intervención inmediata, vamos a peligrar las vidas de las personas. En cuanto a lo biológico, la descontaminación debe hacerse de forma también eh, lo más pronto posible de las áreas, más que todo para tener un control de epidemia. Y la radiológica hay una diferencia de que se debe hacer esta es secundaria a la estabilización médica del trauma. Es decir, hay que estabilizar al paciente y realizar entonces la descontaminación. ¿Ok? Esto vamos a hablar más adelante de la valoración versus OCHA o la NFPA. Quiero trasladarlos a un área de un incidente. En esta diapositiva ustedes pueden ver lo que es en rojo, lo que es lo que llamamos una zona caliente, el área donde se dio un incidente, una liberación de un agente, una fuente eh, química, biológica o radiológica, y, y esa área se considera un área de exclusión. Nadie puede entrar ahí si no porta un equipo de protección adecuado. ¿Cuál es el equipo de protección personal que se va a utilizar inicialmente? El más alto, el que cubra más al respondedor. En ese caso es lo que se conoce como equipo de protección nivel A, que le da la capacidad al respondedor de tener autonomía respiratoria con asistencia a oxígeno, ya que en el área donde está entrando, por lo general el porcentaje de oxígeno puede ser menor a 20%. Nadie puede, vuelvo y le digo, entrar a esa área si no tiene el equipo de protección personal. No puede hacer medidas de rescate si no tiene el equipo de protección personal. La siguiente zona, que es la amarilla, es la que llamamos la zona intermedia o zona templada o la zona cálida, en donde se instaura lo que es eh, el área de descontaminación. El equipo de intervención con el equipo más alto lleva a los pacientes al área de descontaminación, en este sector amarillo, siguiendo lo que es el corredor de descontaminación, que por lo general va en sentido contrario a la dirección del viento para que no se arrastren partículas hacia donde se están llevando los pacientes y no se exista más contaminación. Y justamente en esta área se hace ese proceso de contaminación con las direcciones o las recomendaciones que se dieron de forma técnica. En este nivel, o en esta área, perdón, el equipo de protección de personal puede ser un nivel más bajo que el que se utiliza en la zona caliente. Es decir, si en la zona A se usa el más alto, en la zona templada se puede usar un equipo B que tiene cierto grado de movilidad y permite al personal trabajar de mejor forma. Y por lo general no necesita una asistencia de oxígeno suplementario. Y la tercera zona es la que vemos como la verde o verde aqua, es la que denominamos zona fría. En esta zona fría es donde puede haber personal con un equipo de protección todavía más bajo, se instaura lo que es el puesto de mando que se determinó a través del sistema de comando de incidente, que se dijo quién era el comandante de incidente y que determinó dónde se coloca las tiendas, qué equipo va a entrar, en cuánto tiempo entran, cuánto tiempo salen. Se va a instaurar también el triaje o clasificación de los pacientes después del proceso de una, descontaminación, y se sabe hacia qué hospital se van a derivar los pacientes. Obviamente todos los pacientes no pueden ir a un solo nosocomio. Todos los pacientes se van a derivar según su condición, su estado crítico. Pero vuelvo y le digo que para que pueda ir a ese hospital debe estar previamente descontaminado. Ok, um, en esta diapositiva vamos a hablar sobre lo que son los estándares NFP A 470-472. Previamente el 472 fue absorbido o incluido o abarcado en el NFPA 470, en donde se habla cuáles son las normativas operativas, cuáles son los recursos que se deben tener, cuál es la capacidad eh, o conocimiento que deben tener los equipos de respuesta para entrar a un área de o realizar descontaminación, entrar a un área de peligro y poder extraer las víctimas. Um, ¿Cuál es lo principal que se dice así?
las medidas que se deben hacer para salvar vidas. ¿Ok? ¿Cómo se va a hacer la descontaminación? A través de una descontaminación de emergencia que es dirigida a personal que ha sido expuesto y que por alguna situación tenemos que sacarlo rápidamente, o un paciente que está en estado crítico y se tiene que hacer una descontaminación lo más rápido posible. ¿Cuál es el proceso? A través de retirada de ropa completa, lavado masivo con agua. Por lo general se utiliza mangueras bomberos, o si se tiene un equipo de materiales peligrosos con un equipo especializado, y sin una formalidad de corredor. Es una descontaminación, como lo dice, descontaminación de emergencia. Sacar al paciente, a la víctima, lo más pronto posible. Y la otro tipo de descontaminación sería la descontaminación técnica. Es una básicamente establecida en la zona templada que les hablaba previamente, pero con lineamientos o con medidas más controladas, usando un equipo de protección personal con menor nivel y pacientes que son considerados en este momento estables. Entonces, esta es la diferencia entre una descontaminación de emergencia y una descontaminación técnica. La emergencia, paciente inestable, pacientes o personal que ha sido expuesto y que necesita una intervención rápida, o la descontaminación técnica, que puede tomar un poco más de tiempo y que se realiza en diferentes pasos o procedimientos, que son básicamente cinco. El lavado primario, que es a través de un detergente, que puede ser un detergente suave, dependiendo del pH o la condición que ya sepamos a cuál material peligroso nos estamos enfrentando, con agua. Se hace un aclarado, limpieza, barrido de pies a cabeza o de cabeza a pies, según la normativa o protocolo que se esté utilizando. Se retira el EPP con asistencia, el personal que está allí ayuda a retirar el EPP. Si es una víctima, se retira toda la ropa. Se, si es un personal que tiene protección respiratoria, en ese momento se hace la retirada de la protección respiratoria, y después se hace una monitorización final de verificación de que no está llevando una partícula. Si es una exposición por medio de una fuente radiológica, se utiliza un detector de exposición radiológica de pies a cabeza, verificando de que el nivel sea lo más bajo o no detectable. Y, y si es una exposición por un agente biológico, se utiliza un detector de agentes biológicos, que hay diferentes marcas, nombres y demás, que permiten saber si es que hay la presencia de este agente biológico, sí o no. Aquí es como un resumen de lo que le hablaba de los diferentes niveles de protección personal. En su clasificación, o de la forma más simple, el nivel más alto es el nivel A, que es el encapsulado completo, donde tiene un equipo de respiración autónoma, y es la protección, permite una protección máxima contra vapores y líquidos. Ustedes pueden, si quieren ampliar un poquito más datos, pueden ir a la normativa NFPA 1991. El siguiente nivel, que es el que yo le llamo al que se puede utilizar una zona intermedia, o ante un material peligroso que ya ha sido identificado, que el porcentaje de oxígeno esté identificado, que sea entre 19 y 20%, y que ya sabemos a qué estamos, por debajo de 20%, perdón, y sabemos a qué nos estamos enfrentando. Podemos utilizar un nivel B. Tiene básicamente un traje anti-salpicaduras químicas, un equipo de respiración autónomo exterior con una máxima protección respiratoria, pero tiene una menor protección cutánea. Ah, pueden hacer ampliación de información en la NFPA 1992. El siguiente nivel, bajando en capacidad de protección, es el nivel C. Este tiene un traje anti-salpicaduras, respirador purificador de aire. Este solo se puede utilizar con niveles de oxígeno mayor a 20%, verificado, y cuando ya sabemos entre qué agentes nos estamos enfrentando, y saber la concentración medida de esta, ¿sí? Si se desconoce ante qué nos estamos enfrentando, tenemos que irnos hacia el nivel A. Y
el nivel D, que es el uniforme básicamente de diario, es el que básicamente no nos permite o no nos da una protección. Y este jamás, ningún personal que haya identificado un riesgo o un material peligroso debe estar enfrentando o dando una respuesta a una atención. ¿Sí? Aquí les traje esta, que es una variación de una gráfica posterior de una tensión, suponiendo las que les brindé de la roja, amarillo, verde previa era una situación en el área urbana, pero si se da una situación en que la demanda es por un espontánea, por exposición a un agente biológico, debemos hacer la clasificación o la determinación de que se debe controlar el agente biológico también utilizando las tres medidas. La zona caliente o la roja va a cambiar, es lo externo al hospital. Nadie puede entrar al hospital si no ha sido descontaminado previamente. Se define una zona de descontaminación hospitalaria donde se clasifica al paciente, entra a esa zona de descontaminación y luego de forma se hace un traspaso seguro hacia una zona de aislamiento preferiblemente y que tenga o cuente con aislamiento con presión negativo para que nada o ninguna partícula de esta escape de esa área. Entonces se tiene que definir cuál es la ruta de entrada y derivación de forma segura. ¿Sí? Entonces, aquí podemos hacer una síntesis de la cadena operativa de supervivencia por exposición a un paciente expuesto a un agente biológico, químico, radiológico, en donde en la área roja se hace una extracción con el máximo nivel de protección, se hace una medida de mitigación haciendo una descontaminación de forma segura con el nivel de protección adecuado, usando un equipo o sustancias dirigidas según el agente identificado, en donde se puede utilizar de referencia la guía de respuesta de emergencia o GRE, donde ya conocida el material a que nos estamos encontrando, nos estamos enfrentando, se identifica y se sabe qué podemos utilizar para descontaminar. Después de esta fase de mitigación y descontaminación, hacemos un análisis de logística hacia dónde se deriva el paciente según el triaje o clasificación, si es rojo, amarillo, verde, si es crítico, no crítico o un paciente que puede esperar una atención más demorada. Y después se deriva a un hospital en la fase 4, en donde se da la resolución con una atención complementaria, resolutiva y de forma segura. En cuanto a la conclusión operativa, les quiero recordar que el pilar número 1 sería la seguridad personal, los protocolos rigurosos. Debe existir protocolos en cada institución o equipo operativo, policía, bombero, hospitales tienen que tener estos protocolos y que esta información sea conocida por cada una de las personas que responden. El pilar número 2 es el control de zonas, y una limpieza versus descontaminación de las zonas expuestas donde se ha identificado claramente como zonas calientes. Y el pilar 3 ya después que se ha hecho la descontaminación, es la derivación al traspaso seguro de las víctimas. Con esto termino esta exposición. Quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, profe. Excelente presentación como siempre. Muy orgullosos de ti, del trabajo que vienes desempeñando. Para los que se incorporaron más tarde, el doctor Rolando Lu, que es médico panameño con amplia experiencia en la atención de incidentes químicos. Y bueno, no nos queda otra que repetir como había una propaganda aquí que decía, ¿no? Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Debemos definitivamente trabajar en la estandarización de protocolos y difundirlos porque no es la primera vez que suceden este tipo de eventos. Siempre recuerdo a mis estudiantes a los que les doy la bienvenida, hay varios aquí de varios grupos
No es la primera vez que sucede, al menos acá en Venezuela, el hecho de que se contamine y precisamente, como lo comentó el profesor al principio, por órgano fosforado, personal médico. El último caso que tuvimos de relevancia, lamentablemente falleció el médico tratante, una doctora en su último día de medicina rural, junto con varios participantes de la familia, viéndose afectados varios miembros del equipo de asistencia, desde el chofer de la ambulancia hasta el portero del hospital. Entonces, no es posible que no tengamos formación. Acabamos de vivir una tragedia que enluta a muchísimos hogares, a muchísimos países, y bueno, no debería ser, ¿no? Hay que trabajar en eso. Hay una pregunta por allí de ¿existe algún protocolo internacional estandarizado para adoptar por los países? Te pregunta el doctor Francisco Federico Moncada. Depende, en realidad más que todo depende del área, ¿no? Por lo general, en América nos vamos siempre a los protocolos NFPA para lo que es respuesta. La Asociación eh, In- Americana de Bomberos trata de lo que es interactuar con las diferentes instituciones de bomberiles para entrenar en esta tipo de respuesta. Pero cada continente tiene como su propia forma de trabajar. Pero ese es el fin, lograr de que todos entrenemos y nos mantengamos básicamente en la misma línea. Lo que sí se mantiene es lo que yo llamo, lo que han adoptado casi todos los continentes, es el sistema de comando de incidente para comunicarse. Entonces, de ahí se parte para lo que es la respuesta operativa. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? ¿Pregunta? Los tiempos entre cada etapa deben variar, me imagino. Pregunta Lidia. De- Depende de la cantidad, uno, de víctimas. Segundo, del material al que nos estemos enfrentando. El proceso que más demora en una respuesta operativa a un incidente con materiales peligrosos es la parte de descontaminación. Un, Se vuelve como un embudo básicamente allí, según cómo realice la descontaminación. Te puede demorar una descontaminación masiva 10 minutos eh, y haciéndolos, si están estables y llevando al paciente en lo que es en columnas para avanzar en ese, vamos a llamarlo como en ese canal o en esa fila. Pero si es una descontaminación con un agente que se desconoce o que, um, vamos a llamarlo que es una descontaminación especializada, un paciente te puede demorar de 10 a 15 minutos. O sea que si hay más de 20 pacientes a 10 a 15 minutos, imagínense cuánto tiempo se tomará hacer una descontaminación. Por ello, se invita a que cada país desarrolle capacidades múltiples de respuesta para descontaminarse. No quedarse con una sola base o una sola institución que tenga nada más la capacidad de descontaminar. Por lo menos pasaba acá en Panamá, inicialmente solamente lo que es el Benemérito Cuerpo de Bomberos tenía una sola unidad de descontaminación. Ya después de que hicimos una variación, un análisis, hemos ido creciendo y multiplicado las capacidades operativas para que cuando sea un incidente no se tenga que solo ese equipo único viajar a diferentes kilómetros de distancia para poder dar la respuesta. Pero sí, hay que ir desarrollando estrategias de cada país según las capacidades para tener conocimiento sobre esto y poder hacer la descontaminación, pero desde el conocimiento. ¿Qué tipo de triaje extrahospitalario recomienda abordar en víctimas por intoxicación? Ok, depende. El March es bueno. Es muy personal. A mí me gusta el March. El Start, perdón, es el que también pudiera recomendar. Es bastante rápido y puedes sacar rápidamente o clasificar al paciente. Estos procedimientos es para descontaminación ambiental en el sitio afectado. Para activarlo, ¿cuánto tiempo se debe esperar desde que se da el accidente o el evento? Ok, como les mencionaba, es la descontaminación a víctimas y de personas de respuesta.
Cuando se hace o se determina con el comandante de incidente y el equipo de logística y el técnico, deben identificar dirección del viento, identificar cuáles son las áreas o áreas de declive que tienen acceso hacia ríos y demás, cuál es el suelo que está afectando. Entonces, se hace un análisis de dónde debe hacerse, hacia dónde se va a hacer la descontaminación y qué involucra la descontaminación primaria para las víctimas, obviamente porque son las que debemos sacar lo más pronto posible al ser humano. También debe considerarse una descontaminación para animales, las mascotas también importan, así que se debe desarrollar un protocolo para esta. Y también existe una descontaminación, ya sería en otro plano, de el ambiente. Ese es otro tema, es otra forma de que se debe abarcar o se debe darle una respuesta. Pero toma muchas aristas, desde saber, vuelvo y les digo, qué agente no es lo mismo el tiempo que va a estar expuesto un área bajo un agente, vamos a llamarlo un químico, un arma química que puede estar eh, impregnando un suelo, un ambiente por años, perdón, de días, meses, versus una exposición con un agente radiológico que puede afectar un área a pesar de medidas de descontaminación de años. ¿Ok? Entonces, vuelvo y le digo, todo depende de la gente, pero se haría eso. Primero, descontaminación, personas, animales, tercera, el espacio físico o ambiente. Te preguntan que si hay algún protocolo para la toma de muestras cuando el tóxico es desconocido. Perdón, Si hay ¿cómo algún fue? protocolo para la toma de muestras cuando el tóxico es desconocido. En cuanto a toma de muestra, depende de la capacidad del país o del equipo técnico que cuente. Por lo menos hay, hay identificadores de agentes radiológicos, hay identificadores de agentes químicos, hay identificadores de agentes biológicos. Cada uno, estos dispositivos permiten con algunas cintas y hay unos identificadores que son de partículas, que succionan las partículas y permite identificar, hace una cromatografía, identifica a qué gente se está exponiendo. Pero, vuelvo y le digo, depende de la capacidad técnica y económica, porque esos equipos son muy cariñosos o caros para poder identificar. ¿A partir de cuándo un intoxicado es víctima y pasa a ser paciente? Ok, depende nuevamente de la gente. Un paciente puede tener una, según el individuo, como también lo tenemos con diferentes morbilidades, puede tener con una manifestación. No es lo mismo un paciente, que muy bien me enseñó los profesores que están aquí, un niño menor de 5 años, un adulto mayor con una comorbilidad o un paciente que tenga un cuadro respiratorio, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, y que va a manifestar rápidamente o ir de forma tórpida hacia una clínica más aguda o más florida. Entonces va a depender. Una persona bajo la condición de la dosis va a manifestar más clínica más rápidamente que otros, ¿sí? Entonces es eso, depende de la sustancia, depende de la concentración, depende de la dosis, vamos a estar después manifestando una clínica. Así es. ¿Otro comentario, otra pregunta? Bueno, no, bueno, allá hay otra, si quieres la lees, iba a hacer algún Según su comentario. experiencia, ¿nos podría instruir acerca de un evento en que haya podido actuar de manera efectiva? ¿Algún consejo, tips que podamos tomar en cuenta? Sí, Toda la hay un par tarde, de, Rolanda. hay un par de experiencias, ¿sí? Ah, voy a hablar de como de tres casos en que he participado. Uno muy curioso, que lo primero era una situación en una escuela en donde se liberó una sustancia química, no puedo hablar muchos detalles de eso, pero el detalle es que comenzaron a evacuar a las personas, comenzaron los papás a ir hacia el centro, derivar, y llamaron, de la escuela llamaron a los padres de familia, llegaron los medios de comunicación, pero nadie en el momento decidió notificar a las autoridades correspondientes, llamar a los equipos de respuesta. O sea, eso es lo primero, tienes que notificar, llamar a los equipos de respuesta, de respuesta, alertar, notificar. Entonces,
Básicamente en nuestro país tenemos el 911, no sé cuál es allá en Venezuela. ¿Tienen algún centro de llamada? Hay una numeración, Bueno, 123, no sé, el que tenga. 155 Ok, cuando suena. sí, ese sería lo primero, es una de las que recuerdo. En otro, en otro incidente en donde hubo o existió una alerta en un evento de gran envergadura en mi país. Teníamos visitas de diferentes latitudes, ah, y se dio una alerta por un equipo de detección. Y la alerta, básicamente, el equipo de detección, les puedo contar esto porque eso fue hace muchos años y ya se liberó el caso. El equipo, antes de que llegara una persona que es VIP a nivel mundial, se activó. Y al activarse, eh, teníamos que tomar una decisión de si podíamos darle el go para que entrara el VIP, esta persona VIP, a la presentación, o si teníamos que evacuar y intervenir en el momento. Eh, ¿Qué era lo que sucedía con equipo de protección? Perdón, este equipo de detección. No le hicieron el mantenimiento adecuado. Y si no le hacías el mantenimiento adecuado, dio una falsa alarma. Hicimos toda la validación en el momento, identificamos cuál fue, tienes que tener conocimiento de cuáles son tus equipos de detección, cuándo fue la última revisión, y supe en el momento, porque yo era el que estaba encargado de tomar la decisión en el momento. Supe que era un equipo que que no le habían hecho el mantenimiento. Mandé un equipo de detección secundaria al sitio y tomamos la respuesta sin alterar a la comunidad y dar una respuesta no oportuna, clausurando la actividad con un equipo de respaldo. Entonces, eso es otra cosa que les quiero dar. Uno siempre tiene que verificar y contar con un respaldo para saber ante qué nos encontramos, ¿sí? No poner los huevos o todos los conocimientos, perdón, todas las posibilidades de dar una respuesta en una sola cubeta. Así es, un comando de incidentes no se improvisa, hay que estudiar, hay que planificar, hay que protocolizar y hay que hacer simulacros también para que no nos pase lo que nos pasó. Aquí tuvimos 2 días prácticamente sin ningún tipo de atención en la zona C. Doctor Alexis, Bueno, no nada, de verdad que felicitarte y agradecerte. Definitivamente el contar con estas cadenas operativas hace de que el manejo sea más rápido, ¿no? Y tú mostrabas ahí un hospital interesante con unas cámaras, unos espacios de descontaminación y yo no sé, yo me atrevo a decir que en Venezuela lamentablemente no conozco ninguno. No sé si alguien de Venezuela conozca alguna unidad que tenga este tipo de áreas específicas, ¿no? Como tú muy bien lo explicabas. Por eso estos compartir siempre, siempre, siempre nos enseñan algo, estos compartir de la sociedad venezolana siempre nos van a dejar algo para que nosotros empecemos a revisar y si no lo tenemos, a poder replicar. De verdad que te agradezco mucho por la participación. así es, y está disponible en la página de la OPS el curso de incidentes químicos. Son cursos autogestionados, totalmente gratuitos, así que el que quiere estudiar y el que quiere aprender, pues puede ir a la página. Doctor de Pool, cierra. Claro que sí, muchísimas gracias, profesor Luque. Bueno, ya hemos compartido en algunos escenarios y que, por supuesto, pienso lo mismo que tú. Tenemos esta perspectiva, siempre pensar. Miren, es muy sabroso estar en un compartir, conversando de estas cosas, pero determinar hasta dónde llega una zona caliente, a qué distancia va a estar una zona fría, por supuesto, no depende solo del comandante de incidente. Tenemos que tener primero respondedores bien entrenados. Tenemos que tener este tipo de profesionales que conocen de materiales peligrosos, que saben que el aire alrededor podría contener cualquier material peligroso, cloroamoníaco, algún solvente, residuos nucleares, biológicos, químicos, como tú lo comentabas.
Entonces, y pienso que un mando no adivina, evalúa. Y les voy a decir la verdad. Al momento que ocurre la emergencia, el incidente con material peligroso, que más conoce de esa materia es el comandante. Por supuesto, llegará otro comandante con una mayor jerarquía, con un mayor conocimiento, con una mayor organización o capacidad de organizar. Pero el comandante que está allí de momento tiene que tomar decisiones que no pueden ser por una intuición. Tiene que conocer la guía de respuesta de emergencia, tendrá que conocer un índice de peligrosidad inmediato para la vida y la salud, probablemente se ha estudiado algunos aspectos más se estudia en el diplomado, ¿verdad? De toxicología ocupacional, y aquí están nuestros alumnos y, por supuesto, exalumnos también. Pero el objetivo final de un profesional en ese punto, clínica, ocupacional, no es solo contener un derrame, sabe que son personas que deberían llegar luego de contención, luego de hacer toda la cadena de respuesta de sus pulmones, con su piel intactos. Por eso lo que tú decías, profesor Luque, la descontaminación y ese seguimiento post-incidente, creo que son la visión en la que somos llamados a entrenarnos como profesionales en prevención y toxicología. No solo espectadores meros de una emergencia, sino participar verdaderamente con esos conocimientos sólidos. Yo estoy encantado siempre de tenerte aquí, agradecido. Bueno, envío un abrazo hasta Panamá, de verdad, siempre mi respeto. Y por supuesto a todos los invitados que están aquí, que nos acompañan siempre en los fines de mes con la Sociedad de Toxicología de Venezuela y que por supuesto Tox Academy está presente a la orden con todo. Muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias, profesor. Placer, que tenga un excelente día cada uno. Nos vemos Dios mediante en el próximo compartir del mes de agosto, agradecidos con todos con su presencia, varios países conectados. No sabía, está aquí el profesor Francisco Sánchez de OPS y allí, si no han visto el link, está el curso para incidentes químicos. Así que de aquí salen al link o buscan en la página y se van a estudiar y aprovechen el domingo académico y empiezan hoy. Siempre es buen día para estudiar. Y tenemos fecha del próximo Diplomado Internacional en Toxicología Ocupacional. Inicia el 19 de octubre, Dios mediante, y tendremos en esta oportunidad el aval de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, con contenido, por supuesto, en medio ambiente. Un gran abrazo a todos, nos vemos Dios mediante el mes que viene. Chao, chao. Hasta la Chao, próxima. Hasta luego. chao. Y gracias, Rolando.